Bienvenidos a un capítulo más de Geopolítica Mundi y hoy vamos a hablar acerca del umbral de la generación Z. Y no venimos a hablar acerca de protestas ni de manifestaciones, venimos a hablar acerca del síntoma, porque cuando vemos a jóvenes salir a las calles a manifestarse por censura en redes sociales, por cortes de agua, porque la gasolina no llega, estamos hablando de abordar algo desde el síntoma, o sea, ¿qué vino detonando todo esto? Así que hoy comenzamos con este capítulo con Andrés Araujo. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, está bien. Y bueno, para arrancar este podcast vamos a abrir con una pregunta que es, ¿por qué estas protestas parecen coyunturales cuando en realidad son crisis estructurales? Bueno, parecen coyunturales porque lo que las detonó fueron procesos y eventos muy recientes. Sin embargo, estos mismos eventos fueron producto de ya un desgaste que ha estado ocurriendo por algo ya cíclico, es decir, los modelos económicos de desarrollo, de gobernanza que han estado establecidos durante los últimos 100 años o 50 años ya están llegando a su tope, ya no pueden seguir proveyendo este progreso, desarrollo, crecimiento a los países y eso empieza a generar un desgaste en las instituciones, en los servicios, en los empleos, en todos estos ámbitos y por así decirlo muchos gobiernos por lo que vimos intentaron reaccionar, pero pues al intentar reimponerse y mantenerse en el poder detonaron estas manifestaciones que son en contra y que buscan un cambio, en una transición, por así decirlo, en los ciclos, en los modelos. ¿Qué tienen en común Nepal, Bolivia y Madagascar para terminar con estas movilizaciones casi al mismo tiempo? Bueno, por así decirlo, son muy similares en cuestiones económicas, dependen del exterior, son también sociedades que estaban empezando a desarrollarse en el ámbito tecnológico y digital y estas herramientas fueron fundamentales para iniciar todas estas manifestaciones. También son países que son pequeños, son menos desarrollados, entonces cuando un ciclo se desgasta, el impacto tiende a ser más fuerte, más grande y de corto plazo, entonces es más necesario una respuesta, una manifestación, una reacción más temprana que en otros países más grandes, más complejos como México y Estados Unidos. Si la generación Z es un sensor social, ¿qué está detectando primero? Lo que están detectando primero son falta de oportunidades laborales, falta en los servicios, porque son más dependientes de estos para poder vivir sus vidas y para poder desarrollarse económicamente. Las otras generaciones ya tuvieron sus momentos laborales, ya se están retirando o ya no necesitan trabajar igual, entonces no resienten el impacto tanto como la generación Z que está más, es más vulnerable a este tipo de colapsos económicos y sistémicos. Cuando hablamos de que el contrato social está roto, ¿en dónde impacta más? ¿En empleo, en seguridad social, en movilidad? En lo que impacta más es principalmente en los servicios que puede ofrecer el gobierno, por ejemplo, en el acceso al internet, en el transporte, ese es en donde hay un impacto más, pero también es en cuanto a la respuesta a las crisis. El contrato social se supone que la población crea un acuerdo con los que gobiernan, con el Estado, para que estos puedan administrar todo el país, los recursos, etcétera. Y cuando estos empiezan a fracasar en esa administración de recursos, cuando ya no pueden implementar en reformas para fomentar la creación de empleos a largo plazo, mejorar la educación, etcétera, o las vidas sociales de los jóvenes, es cuando surge pues ya una respuesta y especialmente cuando estos gobiernos son incapaces de responder y adaptarse a la nueva realidad. Entonces es necesario, por así decirlo, limpiar casa y iniciar con algo nuevo. ¿La conectividad digital es una especie de gasolina o es una organización real? Es decir, ¿cuándo aporta y cuándo limita? Bueno, en un inicio lo que hace es que permite a las personas entender que hay un problema sistémico, que hay otros que están pasando por lo mismo. Entonces, ayuda a que se cree, se fomente una idea generalizada, algo social. Por otro lado, también permite que haya vías de comunicación fuera de los ámbitos tradicionales como los partidos, también permite que se organicen por fuera de esos ámbitos tradicionales de administración y de poder político, pero el problema es que a largo plazo todo movimiento, toda manifestación, toda revolución debe de llegar a una etapa en donde se organizan, ya no puede haber esa comunicación y organización horizontal y deben de empezar a surgir jerarquías porque debe de haber liderazgo, debe de haber organización, disciplina, para que surja una nueva élite que pueda crear un nuevo modelo.
¿Qué tan determinante es la precarización laboral en la generación Z para llegar hasta la cero tolerancia y el hartazgo social? Bueno, los empleos son fundamentales para que las personas puedan obtener todo lo que ¿Los empleos? Los empleos son necesarios para que las personas puedan cubrir con sus gastos, tener una calidad de vida en específico, y cuando estos empleos o dejan de poder proveer o incrementar los salarios o dejan de crearse nuevos empleos, pues ahí es cuando surge un problema, es cuando ya se empieza a notar que claramente lo que en su momento mantuvo el desarrollo y el crecimiento ya no está funcionando y necesita haber algo nuevo. Ahí es en donde, bueno, en primera instancia es donde se siente el golpe, por lo menos para cualquier generación joven. ¿Por qué los modelos económicos basados en materia prima chocan con las expectativas de una sociedad hiperconectada? Bueno, porque en primera instancia limitan mucho el abanico de empleos que pueden tener en los que se puede tener éxito y en los que puede uno escalar socioeconómicamente. Por otro lado, este tipo de economías son muy vulnerables a la fluctuación en los precios internacionales, a crisis externas, no permiten tener esos colchones socioeconómicos en donde la población pues no es dependiente de un solo sector para los servicios, para los salarios, para la creación de empleos. Entonces, por eso vemos que estos países extractivistas son los más golpeados por cualquier crisis y cualquier desgaste cíclico económico. Debido al panorama internacional, ¿es posible que algunas economías extractivistas revivan en algunos países? Sí, claro, todavía se van a necesitar los minerales, la materia prima para desarrollar nuevas tecnologías, para seguir utilizándolas como fuentes de energía. Entonces, sí puede haber esa rejuvenecimiento económico en estos países, porque al final de cuentas de lo que va a depender mucho es de que las potencias industrializadas y tecnológicas puedan generar una nueva tecnología, una nueva etapa de desarrollo, un nuevo ciclo para reimpulsar el crecimiento y empezar a adquirir y comprar esta materia prima de estos países. ¿Qué tipo de escenario emerge ante este tipo de situaciones? ¿Un estado autoritario o uno que rediseña instituciones? Lo más probable es que se vayan a rediseñar las instituciones. No es necesariamente estados autoritarios, eso ya va a depender de cada contexto de cada país, pero en lo general, en todos los países lo que va a haber es que se van a tener que recrear las instituciones y van a tener que cambiar sus funciones y la forma en la que éstas interactúan con las sociedades. ¿Estamos viendo un momento de caos ante una reorganización o es algo prolongado que no tiene salida? Lo que estamos viendo es un caos que va a buscar destruir lo que estaba establecido, pero tiene que crear algo nuevo, tiene que reiniciarse algo. Entonces no se va a prolongar, por así decirlo, sino lo que va a suceder es que sí va a haber un momento de mucha inestabilidad, mucho caos político, pero con el objetivo de destruir lo viejo y poder liberar el espacio pues, para que nuevas instituciones puedan crearse y así surgir nuevos ciclos económicos. Del 2026 al 2030, ¿qué señales tenemos que vigilar? ¿Más intensidad, más movimientos o otro tipo de organizaciones que impacten a nivel del rediseño de instituciones? Bueno, en cuanto a los ciclos socioeconómicos, lo que tenemos que estar viendo es que van a haber muchos sectores como la inteligencia artificial que van a empezar a mostrarse todos sus límites, ya se va a empezar a reconocer que no van a poder proveer crecimiento, que no van a crear nada nuevo y debe entonces haber una etapa de entendimiento y reevaluación. Eso es lo que vamos a esperar en cuanto a algunos sectores. En otras partes vamos a todavía esperar continuo deterioro y luego pues todavía van a haber reacciones en diferentes partes del mundo, van a seguir sumándose los países en donde surjan estas manifestaciones y se den estas crisis. Ya para que para el 2030 pues se vaya estabilizando la situación a nivel internacional y pueda haber otro ciclo de crecimiento y otra vez se puedan estabilizar los países. Excelente. Dentro de las cosas no leyes, como los buenos observos. Como que está inconclusa, ¿no? Dicen, no en todos los casos hay movilizaciones de jóvenes, pero también hay reacciones sociales en estos otros países. ¿Qué países? Sí. Básicamente sobre lo de México y así, porque no en todos los países es la generación Z la que se está saliendo a las calles, por así decirlo. Ah, ok. Entonces, ¿sí está bien dicho? ¿No suena como que falta que países? O podemos decir, hay reacciones sociales en todos los países, ¿no? Más bien. Sí.
¿Hay reacciones sociales en otros países o esto es exclusivo nada más de Nepal, Indonesia, etcétera? Bueno, lo que vamos a ver es que todos los países van a haber reacciones, pero no van a ser las mismas. Hay países que culturalmente dependen de los grupos de poder para que haya una reacción. Hay otros en donde sí necesita la población en general, entonces salen los jóvenes, que sí, quienes son fundamentales para iniciar o finalizar algún proceso. Entonces vamos a ver que las reacciones son diferentes, ¿no? Hay unos en donde van a ser los jóvenes, otros en donde también va a ser una mezcla entre diferentes generaciones, dependiendo de los tipos de ciclos que están enfrentando todos los países. Por ejemplo, en el caso de México, es algo ya más que involucra a todas las generaciones, porque es un cambio cíclico incluso geopolítico, en donde se transforma mucho todo el país a nivel molecular, por así decirlo. En Indonesia, en Vietnam, en Madagascar, en Nepal, en estos países son cambios cíclicos socioeconómicos, no necesariamente en un ámbito geopolítico. Entonces los jóvenes son la principal fuerza, pero también culturalmente en esos países los cambios no vienen desde arriba, vienen casi siempre desde abajo. Bueno, antes de irnos, me gustaría darle las gracias a todos por haber escuchado y visto nuestro podcast en cualquiera de las plataformas, sea YouTube o Spotify, porque este episodio, pues la verdad es que fue muy importante. Hablamos de un tema que pocos han analizado, especialmente desde una perspectiva ya de larga duración, es decir, un proceso que tiene más es de largo plazo, tiene más tiempo en desarrollo y que esto no es algo coyuntural, sino es un desgaste cíclico. A nivel internacional, China ya no puede seguir siendo la fábrica mundial. Estados Unidos necesita entrar a un reajuste cíclico a nivel socioeconómico al interior de su país. Y esto pues eventualmente afecta a todos los demás países que también tienen sus propios ciclos. De esta forma vemos que estos problemas y la generación Z pues están en efecto reaccionando a algo que lleva varias décadas en desarrollo y es algo que es transitorio, siempre va a suceder porque todos los países a nivel internacional necesitan ir reajustándose y reviviendo de vez en cuando con sus modelos. También los invitamos a que lean más sobre el tema en nuestra edición El umbral de la generación Z, en nuestra página web. Y que nos sigan en todas las redes sociales, nos pueden encontrar como Código Nexus o incluso Andrés Araujo si quieren conocer acerca más de tu trabajo, lo que haces tú también. Por ahí lo pueden encontrar en todas las plataformas. Gracias. Gracias.